Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es David Casamín, estudiante de Administración Pública en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, esta es una tarea acerca del SINFID. ¿Qué es el SINFID? El SINFID es el Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Es el conjunto de normas públicas e instrumentos y procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar de forma programada los ingresos y gastos y financiamientos públicos. El ente rector del SINFID corresponde tanto a la presidenta o presidente de la República, quien ejercerá este mandato a través del ministerio encargado. En todo caso, se presentará como el ente rector. Los deberes y funciones del SINFID. Como ente estratégico para el país y su desarrollo, el ente rector tiene alrededor de 37 atribuciones y deberes, que deben ser cumplidas por el ministro a cargo de las finanzas públicas. Entre ellas tenemos aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado hasta un total del 15% respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará los recursos de la Constitución de la República y la Ley asignen a los gobiernos autónomos descentralizados. De igual forma, tenemos dictar de manera privativa las políticas, normas y directrices respecto a los gastos permanentes y su gestión del presupuesto general del Estado. Debemos coordinar entre otras entidades, instituciones y organismos nacionales e internacionales para la elaboración de estudios, diagnósticos y análisis y evaluación relacionados con la situación fiscal del país. También tenemos que formular y actualizar la programación fiscal plurianual y anual y organizar el SINFID y la gestión financiera de los organismos, entidades y dependencias del sector público para lograr la efectividad en la asignación y utilización de los recursos públicos. ¿Qué es un recurso público? Los recursos públicos son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, donaciones y entregas a que cualquier otro título realicen a favor del Estado. ¿Qué es el PGE? El PGE es el Presupuesto General del Estado. Es la disponibilidad de recursos que posee el Ecuador, incluyendo ingresos y egresos. En todo caso de esto se genera un presupuesto tanto para financiar los proyectos públicos y cubrir la deuda pública. Dentro de los ingresos y egresos que se deben tomar en cuenta en el presupuesto general del Estado tenemos los ingresos que vienen de los impuestos, las tasas, los ingresos operativos, renta, inversión y multas, transferencias, ventas e ingresos petroleros. Por otro lado tenemos los egresos, que serían los gastos en personal público, financiamiento de derivados deficitarios, bono de desarrollo humano y pensiones, transferencias a la seguridad social, obligaciones de la deuda pública, entre otras son los que se registraron en los últimos reportes del presupuesto general del Estado. Los componentes del SINFID son los siguientes, son ingresos, endeudamiento público, política y programación fiscal, tesorería y presupuesto. Y en la contabilidad obviamente revisa y analiza y consolida y reporta todos estos componentes. Tenemos la política y programación fiscal. La política fiscal es dictada por el presidente de la República en los campos de ingresos, gastos, financiamientos, activos, pasivos y patrimonios del sector público no financiero. Propenderá al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos del SINFID. Por otro lado, la programación fiscal del sector público no financiero será plurianual y anual y servirá como macro obligatorio para la formulación y ejecución del presupuesto general del Estado. Los ingresos. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado para la recaudación de tributos como el impuesto a la renta, el IVA por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados y transferencias como lo habíamos aclarado anteriormente. Presupuestos. Principios presupuestarios. Los presupuestos de las entidades del sector público deben regirse siempre a los siguientes principios: la universalidad, la unidad, la programación, el equilibrio y la estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y especificación.
Las etapas del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario es el de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: programación presupuestaria, formulación presupuestaria, aprobación presupuestaria, ejecución presupuestaria, evaluación y seguimiento presupuestario, clausura y liquidación presupuestaria. El endeudamiento público. El endeudamiento público son las obligaciones financieras contraídas por el Estado. Incluye no solo los préstamos tomados por el gobierno central, sino también por los que contraen organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados. La contabilidad gubernamental. Esta es la aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización. En la tesorería, por último, es el conjunto de las normas y principios y procedimientos utilizados en la obtención de los depósitos y la colocación de los recursos financieros públicos, que junto a la adecuada administración se pone en custodia todos los valores que se generen para ser utilizados para el pago de la obligación legalmente exigible y en la utilidad de recursos de acuerdo a los planes correspondientes, siempre y cuando exista la liquidez necesaria. Esto ha sido todo por mi parte, les agradezco por su atención.